Muy buenas tardes, soy Alicia Stivelberg, especialista en familias empresarias, miembro de Comisión Directiva IADEF y directora de la sede regional Buenos Aires. Organizadora del webinar de hoy junto a mi colega Javier Faisiusevich, también miembro de Comisión Directiva, quien será moderador de las preguntas de los participantes y está a cargo de la parte técnica. Agradecemos a todos los que nos acompañan en cada Ateneo. Les cuento la agenda de hoy. Tendremos los micrófonos silenciados, el conversatorio webinar será grabado, se podrán hacer preguntas por escrito en Q&A y veremos enseguida un video institucional del IADEF. Estamos celebrando nuestros primeros 11 años como referentes en el país para profesionales de la consultoría de empresa familiar, familias empresarias y entidades públicas y privadas. Javi. En marzo de 2010 se constituyó el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, IADEF, en la ciudad de Buenos Aires, como una asociación civil sin fines de lucro comprometida con la empresa familiar argentina. Desde ese día creció y se expandió, estableciendo sedes en todo el país. En 2013, el IADEF, en calidad de socio protector, dio origen al Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, ILAEF, fomentando la institucionalidad para la disciplina y sinergias a través de una red de organizaciones sin fines de lucro en los países de América Latina, Argentina, Paraguay, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos. El instituto organiza capacitaciones para las familias empresarias en todo el país con las metodologías más innovadoras sobre buenas prácticas y cada año una edición del Seminario Internacional de Consultores de Empresa Familiar que reúne a los expertos de Latinoamérica comprometidos con la especialización profesional multidisciplinaria. Con una amplia red de entidades públicas y privadas, colaboramos académicamente para seguir ofreciendo programas de excelencia universitaria y a la medida de las necesidades de las empresas familiares. Las publicaciones reúnen trabajos elaborados por asociados del IADEF, agrupados alrededor de un tema central y desde una visión multidisciplinaria, que tratan de abarcar las áreas familiares, empresariales y legales, entre otras. Se ha desarrollado un registro de especialistas que acreditan cumplir con las pautas requeridas de educación, ética y experiencia. El objetivo del registro es ofrecer el máximo de seguridad a las empresas familiares respecto de la integridad personal, la capacidad y el conocimiento en empresa familiar de los profesionales miembros. Premios IADEF y ILAEF es un certamen anual que se realiza desde el año 2013 en la Argentina y Latinoamérica. Distingue a las empresas familiares, instituciones y académicos que realizan un importante aporte a nuestra sociedad al obtener resultados extraordinarios dentro de su sector, por la vía de la profesionalización, innovación, responsabilidad social, relevo generacional e investigación. El IADEF reúne académicos, consultores, empresas familiares y sus miembros, organizaciones públicas y privadas del ecosistema que se asocian para generar una propuesta institucional y de valor diferenciador para apoyar a la empresa familiar argentina, generadora de riqueza, empleo y cultura en el país, y a los consultores en empresa familiar. IADEF e ILAEF juntos, construyendo cultura de empresa familiar al servicio de la familia empresaria y sus asesores. Bueno, muchas gracias, Javi. Bueno, es un placer y un honor para mí este conversatorio sobre uno de los capítulos de nuestro próximo libro IADEF, sobre nuevas generaciones. Importante obra colectiva de 22 autores comprometidos con nuestra asociación.
Soy también coautora, al igual que Javier Faiciusevich, y codirectora de la obra junto a Marín Meijide Castro. Bueno, en el caso del conversatorio de hoy, el capítulo se titula El dilema intergeneracional en las empresas familiares, de los Greater Silent a la generación Z, un estudio de 4 casos latinoamericanos. Este trabajo está realizado por 2 investigadores internacionales, Giuseppe Vanoni Martínez y su esposa Marta Guerrero Carrasco. Voy a leer brevemente los currículums, tanto de Marta como de Giuseppe. Bueno, Marta Guerrero es economista, es máster en negocios internacionales, es doctorando en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de España, profesora e investigadora en emprendimientos de economía social solidaria y empresas familiares. Es investigadora reconocida por el CENESID, directiva a nivel de pregrado y posgrado en instituciones universitarias. Entre sus publicaciones destacadas están un capítulo, Estado del arte de las empresas de economía social solidaria, un artículo, Emprendimiento social húngaro en la base de la pirámide, un comparativo entre Brasil y Colombia, y un caso de enseñanza, Supermercados del Caribe, para IADEF. Bueno, en el caso de Giuseppe Vanoni, es PhD en Dirección de Empresas de la Universidad Rosario de Colombia, máster en Marketing, Universidad Autónoma de Barcelona, también es Magister en Universidad del Norte, MBA en IDE Business School, investigador senior reconocido por Colciencias, investigador agregado 2 por el CENESID, miembro de la mesa directiva de la Asociación Latinoamericana de Casos, por ADAC, investiga los temas relacionados a las estrategias de crecimiento de los grupos económicos, empresas familiares, emprendimientos en empresas de economía social solidaria en países andinos e historia empresarial. Experiencia gerencial en empresas multinacionales y nacionales familiares. Entre sus publicaciones destacadas están como libros resultados de investigación, Empresa familiar, estrategia, capacidad y desempeño, Empresas familiares colombianas, casos de enseñanza, concepción y aplicación, artículo Scopus, estrategias de crecimiento implementadas por los grupos económicos del Ecuador en 2007-2016, y un capítulo resultado de investigación, La mujer en las escuelas de negocios familiares, en el IADEF de editorial ADOC. Bueno, por supuesto, esto es apenas una síntesis de todo el bagaje que tiene Giuseppe Vanoni, también su esposa Marta Guerrero. Ahora, nos acompañan hoy uno de sus coautores. Bienvenido, Giuseppe Vanoni, desde Colombia. Y bueno, tengo una primera pregunta, digamos, bueno, hemos estado conversando y me resulta muy interesante preguntarte, ¿cómo fue la experiencia de escribir un capítulo con Marta, tu esposa? Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación, Alicia. Bueno, la verdad es que siempre es difícil, honestamente. Siempre es difícil trabajar con la familia, siempre lo he pensado realmente. Pero en este aspecto, cuando empezamos a escribir el capítulo, digamos que hasta cierto punto, y lo digo con la humildad más amplia,
ella realmente se dejó guiar porque ella está en un proceso de aprendizaje. Yo ya tenía algún tiempito escribiendo cosas, entonces en ese aspecto ella, digamos que se dejó guiar bastante. Ya habíamos trabajado anteriormente también en una publicación en la que hacíamos la identificación de las capacidades dinámicas de empresas familiares y ella también me había ayudado. Entonces ella ya sabía un poco la forma en la que yo trabajaba, por lo tanto, como le digo, ella siempre se deja guiar porque sabe que está en un proceso, ¿no? Y parte de estudiar un doctorado, que ella lo está haciendo en estos momentos, es ese, ¿no? Precisamente el dejarse guiar, de escuchar, sin perder, por supuesto, sus posturas académicas, epistemológicas, conceptuales. Y lo interesante es que allí es precisamente donde se generan discusiones de tipo académico, bajo la perspectiva en que ella ve las cosas y bajo la perspectiva en la que yo las veo, y al final pues generamos una perspectiva que puede ser o bien unificada o bien parcializada en tanto en cuanto digamos, bueno, hay razón en lo que se está diciendo por esta parte, entonces digamos que fue interesante el poder hacer eso, ¿no? Bien. Y, decime, y tu historia, tu carrera de investigador, ¿es sencillo? Porque siempre me pregunté, digo, bueno, ¿cómo es la carrera? ¿Cómo surge la vocación para ser investigador? Bueno, Realmente mi vocación natural, digámoslo así, siempre la llevaba adentro, ¿no? No sé por qué razón, era la de ser profesor. A mí me interesaba ser profesor. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión, también soy geólogo, y cuando yo estudiaba las carreras, entre la 1 y las 5 de la tarde, que yo tenía libre, yo me ganaba un dinero en un colegio yo soy de Guayaquil, de Ecuador, aunque en este momento estoy viviendo en Colombia, yo me ganaba un dinero como profesor de ciencias naturales, porque al estudiar geología yo estaba en la facultad de ciencias naturales, entonces yo era profesor de ciencias naturales. Entonces allí empezó de alguna forma mi gusto por la cátedra en primer lugar, ¿verdad? Eh, Después de eso, pues ya me dediqué a la empresa, tuve la oportunidad de trabajar en algunas organizaciones y más o menos a mis 40 años, o sea, hace unos, no, miento, a mis 33 años, sí, a mis 33 años, empecé a trabajar en una universidad en el área de mercadeo porque yo había trabajado mucho tiempo en los temas comerciales, en las gerencias de ventas de muchas empresas, en las gerencias de mercadeo de algunas empresas, entonces empecé por allí. Y de alguna manera, bueno, comencé como profesor, pero después ya en Ecuador el tema fue cambiando de ser solamente profesor a ser investigador y empezó de alguna manera a brotar digamos que esa competencia escondida que tenía por allí, ¿verdad? Y realmente estoy, digamos que muy vinculado en los temas de investigación como tal, exactamente desde el año 2012, o sea, algo así ya como unos 9, 10 años en los que estoy trabajando en los temas de investigación ya de forma muy directa, ¿no? Y por supuesto ya con el tema del doctorado, pues ahí sí obligatoriamente uno tiene que al menos convertirse en investigador durante 5 años, ¿no? Que es lo que más o menos me tomó hacer el doctorado. Entonces esa es un poco la historia al respecto del tema. ¿Y por qué los temas de empresas familiares? Yo trabajé en muchas empresas familiares, ¿no? Yo recuerdo que la primera empresa familiar en la que trabajé fue una empresa familiar del sector automotriz, en un dealer automotriz, y yo no entendía la dinámica de lo que pasaba en esa empresa. Yo decía, pero yo había llegado a una empresa multinacional farmacéutica donde todo era ordenado, ¿verdad? Y llegué a una empresa familiar, y no es que estoy bajo ningún punto de vista desmereciendo ni nada por el estilo, pero cuento la historia, ¿no? Llegué a una empresa familiar donde era todo lo contrario, no era la antípoda de lo que yo había venido haciendo y de cómo había venido trabajando. Y a pesar de que en el plano empresarial me fue muy bien, realmente me fue muy bien, sin embargo, yo sentía que en el plano de la gerencia de la persona, llamémoslo así, fracasaba, ¿no? No sé por qué no tuve la idea en algún momento de pensar en comprarme un libro de empresas familiares para poder entender un poco la dinámica. No lo hice. Finalmente terminé renunciando porque ya no me gustaba el ambiente, pero cuando salí de la empresa me compré un libro de empresas familiares y empecé a entender todo lo que sucedía en esta organización, básicamente, hasta el punto de que ellos me volvieron a llamar posteriormente, ¿no? Ellos tenían algunas marcas, yo primero había sido gerente de la marca General Motors, después ellos me llamaron para la marca Volkswagen,
Y ya ahí ya fue diferente porque ya había entendido la dinámica de un poco de cómo se maneja una empresa familiar y comprender sobre todo ciertas situaciones de conflictos que uno dice, pero es que es imposible que eso pueda suceder en una empresa. Esto no es lo que pasa realmente en la empresa, pero sí, eso era lo que realmente pasaba en las empresas familiares. Y de allí en adelante ya eso se quedó como una novia perenne conmigo. Mm. Ah, bueno. Y es fácil, quizás hay algunos que han intentado hacer investigación y demás. ¿Es sencillo? ¿Es fácil? ¿Es duro? ¿Cómo le puedo decir? Me Lo que a uno le gusta, uno se las busca, ¿verdad? Cómo sacarlo adelante. Eso creo que es la premisa sobre la cual tienen que partir todos estos tipos de cosas y sobre todo los temas de investigación. A uno realmente la investigación tiene que gustarle, pero no solamente tiene que gustarle, sino que también tiene que prepararse para ello. El gusto puede ser interesante, pero si no existe una formación como tal, el gusto se puede convertir en un dolor de cabeza y vamos a terminar de alguna manera detestando, odiando a algo que nos gusta y no debería ser así, ¿verdad? El proceso de formación en investigación es un proceso duro, es un proceso riguroso, es un proceso áspero. A veces cuando uno escucha decir a una persona, sí, yo realmente disfruté de mi doctorado, yo digo, ¡ay, qué suerte que tuviste que disfrutar, que pudiste disfrutar de tu doctorado! ¿Verdad? Y yo realmente no lo disfruté tanto, fue muy, muy fuerte en el sentido de todo lo que implica, ¿no? Los tiempos, todo es para allá, todo es para allá, para allá, para allá, todo le dicen a una última hora y hay mucha lectura, muchas cosas que leer, muchas cosas que entender, muchas cosas que comprender, un vocabulario muy distinto al que normalmente uno utiliza en la vida diaria, incluso como en la experiencia pues, de profesor. Hay mucho el origen de, ¿verdad? Mucho estudio de los autores seminales que dada pues su perspectiva, escriben de forma muy compleja y que con una sola lectura no es suficiente para poder comprenderla, hay que leer 2, 3 veces, 4 veces y regresar nuevamente. Entonces, sí es un proceso duro. Pero cuando uno ya, digamos que termina esa primera fase, porque uno no termina nunca de ser investigador, eso también es importante entenderlo. Pero cuando uno termina esa primera fase, que es la fase formal, llamémoslo así, ¿verdad? Ya uno siente un alivio, se siente un poco más fuerte en lo que hace, pero no significa que lo sabe uno todo. Hay un espacio que uno ha podido descubrir, porque al final del día uno termina, cuando uno hace un trabajo de investigación doctoral, por en este caso, ¿no? ¿Verdad? Yo tenía un profesor que me graficaba qué significaba un doctorado, ¿no? Y él me decía, ¿sí ves este pizarrón que está aquí atrás mío? Decía él. Entonces yo le decía, sí. Y él venía y con el marcador ponía un punto, un puntito chiquito, negro, ahí con el marcador, y decía, eso es una tesis doctoral. En la amplitud del conocimiento que existe, un hueco muy profundo en el que tienes que escarbar, ¿verdad? Y esa es la forma real de poder definir lo que implica una investigación, ¿no? Y después, pues ya vamos haciendo muchos más huecos en el pizarrón y vamos avanzando. A veces se trabaja sobre ese mismo hueco y en el camino se van generando desviaciones, pero por supuesto cuando uno ya sigue una línea, un derrotero específico de investigación, pero al final es eso, ¿no? Es un gran pizarrón donde hay unos cuantos huequitos, pero esos huecos tienen mucha profundidad y es allí, por eso es que el investigador es especializado en una cosa específica, no máximo dos. Y lo otro es también especializarse y redondear los temas y encajarlos, que eso también es una habilidad que uno debe llegar a tener. Y Giuseppe, vos sabés que, ¿cómo soportaste también esto de esta carrera? Porque supongo que también los que hacen evaluación de los trabajos, Ujú. ¿no? Esto genera duro. Y a mí me gusta una frase tuya que me gustaría mucho si la repetís. ¿Cómo hace el investigador? En el caso tuyo, ¿no? Que es Sí, algo tuyo. esta frase es, y sale producto de lo que implica realmente hacer trabajo de investigación tutoriado, ¿no? Porque cuando uno ya es el investigador ya es otra cosa, ¿no? Sí, Entonces yo sí. le decía a Alicia que a mí realmente cuando se me hace una revisión de mi tesis, por ejemplo, o de un artículo, de un caso, a mí lo que me diga el revisor, yo lo tomo con buenos ojos, por supuesto, hay cosas en las que estoy de acuerdo con el revisor y hay cosas en las que no estoy de acuerdo con el revisor. Sin embargo, yo le decía que para mí, que yo soy de caucho, ¿no? Que a mí ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios, a mí me rebotan y tomo lo que más me sirve. eh,
de eso y trato de llevarlo, ¿no? Y el tema es, y digo soy de caucho porque realmente cuando uno se encuentra con el revisor, uno encuentra diferentes estilos. Yo tengo un estilo, por ejemplo, de revisión que parece que te estoy llamando la atención, pero realmente no te estoy llamando la atención, te estoy diciendo fíjate en esto que es importante. Pero a veces son las formas de escribir, la forma de hablar, la forma de decir las cosas que se pueden malinterpretar, pero al final yo lo que hago es, de esas revisiones que se me hace, de esos comentarios que se me hacen, o de lo que se me diga de manera general, actúo como que soy de caucho, que me rebote todo lo que se... Lo que Me se... encantó y esa frase te dije que le iba a tomar porque me gusta muchísimo, con tu permiso. Antes de pasar a la presentación del capítulo en ¿Mm? sí, ¿Mm? que es sumamente interesante, quería preguntarte algo de tu familia respecto de tus orígenes por el apellido. Vos estás, ¿Mm? bueno, naciste en un lugar, te mudaste, tenés un apellido de origen, supongo, italiano. Me gustaría que comentes algo brevemente respecto de tu familia de origen y si tenés hijos, que nos cuentes un poquito. Bueno, yo soy Vanoni, de apellido paterno, Martínez de apellido materno. El origen por el parte de Vanoni, es italiano, de la parte norte de Italia, específicamente de un, no recuerdo si es que es municipio o tiene otro nombre, Cugliati Favesco. De allá era mi bisabuelo, mi abuelo, ¿verdad? Y realmente existía una combinación ahí muy extraña, porque mi bisabuelo resulta que había nacido por Suiza, pero resulta que mi tatarabuelo tenía una partida de nacimiento francesa, entonces era todo un revolú eso, ¿verdad? Pero bueno, al final terminé con el apellido Vanoni, eso por parte de padre, o sea, por parte de mi abuelo, por parte de mi abuela, en la misma línea de mi padre, mi abuela tenía origen inglés, ella era apellido Illingworth, su segundo apellido era Illingworth, entonces ella tenía origen inglés. Y por el lado de mi mamá, ellos, según tengo entendido, eran de origen francés, un apellido así como Cabanillas, una cosa así, ¿verdad? Y que ya castellanizado se convirtió en Cabanilla. Entonces, básicamente, pues ese digamos que es el origen, el árbol genealógico de alguna forma, ¿no? Yo soy el mayor de los hijos de mi padre, que mi padre y mi madre todavía viven. Yo soy el mayor y nosotros somos 4 hermanos. Y todos estamos dispersos, ¿no? Yo estoy en Colombia, mi hermana Yanina está en Estados Unidos, mi hermana Giancarla está en Chile, mi hermano ya está en Ecuador. Estamos un poco dispersos, todos hemos buscado salirnos del Ecuador por diferentes motivos, ¿no? Normalmente profesionales, tratando de identificar mejores cosas, ¿verdad? Yo tengo 2 hijos, Fiorella y Giuseppe. Fiorella recién salió del colegio y ella va a estudiar arquitectura. Y mi hijo Giuseppe, él está estudiando en Estados Unidos, él es historiador y ahora justo le comentaba a Alicia que fue aceptado para estudiar una maestría en analítica en las ciencias sociales, un tema algo así de esos modernos que hay ahora. Entonces, básicamente, pues, digamos que así, ese soy yo eh, desde el punto de vista familiar. Sí, me resultó interesante y ahora sí vamos a ir a la presentación tuya Ujú, en un minutito, porque justamente esto que decís que todos estos países y estos orígenes y demás, probablemente, pero esto es eh, un enfoque mío, ¿no? Un comentario, porque tu título tiene que ver con 4 casos de estudios latinoamericanos, de 4 países ujú. distintos y como una búsqueda, ¿no? O sea, me pareció muy interesante esto de la búsqueda. Ahora vas a hacer tu presentación, pero me parece muy interesante desde el título. O sea, el título ya dice el dilema Ujú. intergeneracional en las empresas familiares. Y busca, o sea, las distintas generaciones, pero son 4 casos de estudios latinoamericanos. Eso Está tiene Colombia, una razón, Perú, ¿no? ¿no? Colombia, Perú, Ecuador Ujú. y ¿qué me falta? Colombia, Venezuela. Venezuela. Venezuela, sí, eso Bueno, realmente tiene una razón.
Eso tiene una razón de por qué 4 países latinoamericanos. Cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral, mi tesis doctoral estaba enfocada específicamente en los grupos económicos familiares y específicamente en grupos económicos familiares ecuatorianos, ¿verdad? A partir de allí, de eso, yo dije, esto de los grupos económicos, esto de las empresas familiares como tal, lógicamente es muy interesante, pero Ecuador es un país chiquito. De hecho, en Ecuador, si bien es cierto, hay investigación al respecto de los grupos económicos, pero no es que hay una investigación, llamémoslo así, fuerte, consolidada. Siempre es un capitulito de libro o alguna cosa que se habla. Y siempre desde el plano social, microeconómico, macroeconómico y cosas de ese estilo, pero no lo había desde el tema de la estrategia, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, esto sonó interesante. Fueron 4, yo analicé 4 casos de estudio de Ecuador y cuando justo salió el tema de escribir el capítulo acá con y el IADEF, estábamos trabajando con Marta, tenemos un tema también de empresas de economía social solidaria y allí estábamos hablando de 4 países latinoamericanos. Entonces yo dije, a ver, ya tenemos ciertas conexiones, ya sabemos algo de esto, trabajémoslo también, nada más que en el otro tema incluimos a Bolivia. Sacamos a Venezuela, incluimos a Bolivia, pero acá ahora en este tema específico está Venezuela, porque tengo unos amigos venezolanos que estudiaron conmigo el doctorado, entonces tuve ese acceso. Entonces yo dije, bueno, si yo me voy a enfocar en el tema de los grupos económicos, enfocarme solamente en Ecuador, sería un poco limitado. Yo dije, hablemos de los temas familiares, de los grupos económicos, desde una perspectiva más latinoamericana, ¿no? Que abarque desde México hacia el, la punta de Argentina o de Chile, que sea lo más cercano a la Antártida, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que estamos, o se desarrolló este capítulo. Y también me parecía que era mejor ver cómo pensaba un venezolano, un empresario venezolano, un empresario colombiano, un empresario ecuatoriano, un empresario peruano, al respecto de estos temas que solamente hablar de uno. Y fue como un reto nada más que nos pusimos. Sabemos y tenemos clarísimo de que falta muchísimo para poder entender eso, pero es un pinino, algo inicial y vale la pena desde nuestra perspectiva, por supuesto. Pero me imagino, y es muy interesante esto, que a veces uno no relaciona, pero bueno, en mi mente yo lo relacioné esto, de cómo fluye todo esto cuando uno va en la búsqueda y tiene una mente abierta, en esa búsqueda de entrevistas semiestructuradas, Ujú. como que hay una investigación que es cualitativa, pero que tiene una búsqueda de resultados. Me parece muy interesante, pero creo que parte también de tu forma de ser. No traté a Marta, pero me imagino que con todo esto que comentaste al principio, estás sumamente conectado. O sea, hay una búsqueda, este, hay un mundo por delante y hay un mundo latinoamericano Por para descubrir, por descubrir, exactamente. correcto. Entonces, bueno, ¿qué te parece si ahora, a mí, yo seguiría hablando así, esto me parece que es muy rico también, porque después seguro van a leer el libro y van a leer tu capítulo y el resto del libro, que la verdad que es fantástico. Pero bueno, entonces vamos a el dilema, en forma de dilema, intergeneracional en las empresas familiares, este, con distintas generaciones, 4 casos latinoamericanos y adelante, Listo. Puedo presentarlo, ¿verdad? por supuesto. Espérenme un ratito, ¿Cómo no? que lo tenía por aquí y ya de repente se me perdió. A ver. Va a Ahí, aparecer. ahí se logra ver, ¿no? Todavía no. Ok, déjeme ver. Eh, yo comento, mientras tanto, que estas entrevistas semiestructuradas están en profundidad hechas, así que muy interesante el capítulo. Sí, Bueno, listo. Ahí creo que ya se puede observar, ¿verdad? bien, sí. Bien, bueno, como decía Alicia, el título, El dilema intergeneracional en las empresas familiares, de los Great and Silent a la generación Z, un estudio de 4 casos latinoamericanos. El origen de los 4 casos latinoamericanos, pues como ya se los comenté, fue producto de una parte de mi trabajo de tesis doctoral y otra parte del trabajo de tesis de Marta al respecto de pensemos mejor en Latinoamérica, no pensemos solamente en nuestro país. Ecuador es un país pequeño, tiene mucho por dar, sí, pero hay otros países también grandes, importantes y sobre todo andinos,
y esto ya es un tema más como de historia, ¿no? A mí me gusta mucho la historia andina, entonces por ahí es que yo me voy metiendo en esas cosas y después lógicamente le voy dando la respectiva, el respectivo enfoque que merita, ¿verdad? Lo escribimos entre Marta Guerrero y yo, y un poco para tener una idea de cómo más o menos trabajamos nosotros el capítulo. Eh, Ahí está la presentación. Está la presentación, no sé si querés ponerlo en formato presentación. Ahí, así. Sí, se ve mejor. Perfecto, Javier. listo, muy bien. Gracias, muy amable. Bueno, entonces un poco haciendo un resumen, porque de todas maneras el capítulo tiene 20 páginas. 20 páginas realmente es poco, pero a la vez para una presentación es mucho. Entonces, pero tratando de sintetizar lo que más o menos nosotros fuimos desarrollando, iniciamos con un marco teórico, y esta es la agenda, por supuesto. Vamos a iniciar con una revisión, algo de lo que vimos en el marco teórico, los objetivos de la investigación que nos planteamos, el método, la descripción de las empresas analizadas, y de ahí fuimos directamente ya a los resultados de la discusión y algo de las conclusiones que obtuvimos respecto a este trabajo. No cabe mencionar, por supuesto, de que entendemos claramente que esta no es una muestra representativa, ¿sí? Pero normalmente cuando se inician los trabajos, sobre todo en las áreas de ciencias sociales, siempre se empieza por algo, no necesariamente con muestras representativas, pero se da siempre un pie a poder iniciar y a poder generar como generar esas ganas de, ¿verdad? Ganas de que a nosotros, por supuesto, nos quedaron como investigadores, ¿verdad? Y que, por supuesto, los vamos a seguir trabajando. Y allí, pues ahí sí siempre muy agradecido del IADEF, porque realmente el hecho de poder escribir con ellos, pues siempre es interesante, ¿no? Ya esta es la segunda oportunidad que tengo y realmente pues siempre muy agradecido de eso. Un poco, haciendo una síntesis del marco teórico, traté de escoger, digamos que las 5 mejores ideas que se pudieron rescatar de esta revisión del marco teórico. En una investigación, el marco teórico lo que trata de hacer es sustentar más adelante lo que se obtiene, generando una discusión y tratando de generar de alguna forma relaciones entre lo que dice la teoría y entre lo que obtuvo la investigación, ¿verdad? Ese es realmente el verdadero objetivo del marco teórico en una investigación. No está solamente por estar allí, por decir que cumplimos con algo al respecto, sino que se trata después de engranar entre lo que dicen los investigadores y lo que nosotros pudimos obtener dentro de esa investigación y lo vamos a poder observar, ¿verdad? Entre las cosas más destacables pudimos identificar a través de esta investigación que se llama NextGen, que fue hecho en el año 2019. NextGen es una investigación que se hizo de parte de Price Waterhouse. Esta fue una investigación hecha con 1000 entrevistas, ¿verdad? Y dentro de esas cosas importantes que se pudieron obtener, NextGen dice que la gestión exitosa de las empresas familiares se da si se conocen particularidades y características de las generaciones presentes, ¿verdad? Entonces, lógicamente, una cosa es la forma de pensar de mi abuelo, otra cosa es la forma de pensar de mi papá y otra cosa es la forma de pensar mía. Por lo tanto, el poder entender eso, cómo funcionan esas tres mentes que estuvieron en diferentes momentos históricos, por supuesto, ¿no? Con diferentes necesidades, con diferentes particularidades, con diferentes formas de ver el mundo y con diferentes formas de ser el mundo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice la investigación, que comprender cómo se mueven, cómo piensan esas particularidades, esas características, es lo que de alguna manera genera éxito en una empresa familiar donde existen varias generaciones. El IES, que es el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de la Universidad de Navarra, ellos también trabajan mucho en los temas de investigación, sobre todo relacionados, bueno, entre otras cosas, por supuesto, a los temas de empresas familiares a través del profesor Joseph Tapies, y ellos allí hablan pues que una combinación adecuada de generaciones puede potenciar a la organización familiar. De alguna manera, si nosotros ponemos a analizarnos entre la afirmación primera que hace NextGen y la segunda que hace el IES, entendemos que hay una relación directa, ¿no? ¿verdad? Entre las particularidades y entre la combinación. Entonces, eso da como resultado pues también una gestión exitosa. La generación silenciosa, que sería aquella que nace a partir de 1945 hacia abajo, ¿verdad? Y los baby boomers, dice la literatura, son los que aportan básicamente la sabiduría, el know-how del negocio, el know-how de la vida, el know-how incluso de
cómo debe de gerenciarse y cómo debe de llevarse a cabo las organizaciones. Eso es lo que aportan ellos. Mientras que las generaciones más modernas, de los millennials o de la generación X en adelante, ¿verdad? Lo que aportan ellos es la modernización tecnológica de la organización. Eso también lo dice el IS en esa investigación realizada en el 2020. La habilidad, dice Hedge en el 2016, está en mezclar estas potencialidades y extraer de ellas sus competencias, aptitudes y expectativas. Miren cómo de alguna manera vamos generando un marco teórico que de alguna manera se va engranando, ¿verdad? Y que a pesar de que la una se hizo en el 2016, la otra en el 19, en el 2020, van generando pues un conocimiento, van generando una idea clara de generaciones en la organización, lo que hace de alguna manera es repotenciar las verdaderas capacidades de la empresa. Y Peirano, miren que él lo dice en el 2008, después de la investigación, antes, perdón, de la investigación de NextGen o de lo que dice el IS, Peirano dice que resulta que el problema es la distancia entre las generaciones dadas en los contextos en que crecieron, ¿verdad? Que cuando ocurren problemas entre generaciones, está diciendo él, el tema está en que la forma en la que crecieron estas empresas o los empresarios, la forma en la que actúan, la forma en que ahora es la organización es diferente en el transcurso del tiempo y que allí pues pueden generar básicamente algunos tipos de problemas, precisamente por eso, ¿verdad? Por los contextos en que crecieron, no solamente las empresas, sino también las generaciones, es decir, los integrantes de la organización. ¿Ok? Eso básicamente, de alguna manera, tratando de construir un marco teórico que nos lleve a comprender el tema de la intergeneracionalidad, ¿verdad? Y para ubicarnos de alguna forma en el capítulo, lógicamente, traté de recabar un poco las diferentes generaciones, ¿verdad? Y poner algunos elementos, por supuesto, esta tabla es mucho más larga, incluso, si no me equivoco, ocupa unas 3 páginas dentro del documento, pero traté de coger lo que de alguna manera con lo que me sentí más identificado y lo que yo pensando por ustedes, pensé que podía ser representativo para cada una de las personas que están aquí, ¿verdad? El periodo de nacimiento, importante identificar de qué estamos hablando, de qué periodos estamos hablando, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo soy generación X, yo nací en 1969, yo estoy ahí en la generación X, ¿no? Mi padre, pues lógicamente es un baby boomer y mi hijo, pues es justo en los millennials y mi hija ya es generación Z, ¿no? Entonces miren cómo estamos algunas generaciones, aunque no estemos conviviendo de alguna forma en una empresa, pero familiarmente somos muchos allí, ¿verdad? Diferentes generaciones. Hay un contexto general que de alguna manera nos identifica, por ejemplo, en mi caso, los temas de la Guerra Fría, la aparición del SIDA ya por la década de los 80, la destrucción del medio ambiente, los referentes, en el caso mío, Madonna, Tom Cruise, Maradona, que estaban pues lógicamente en esa época en su apogeo, y ciertas actitudes, ¿verdad? Que pues realmente son muy ciertas, como por ejemplo, no tienen fe en las instituciones, son pues más o menos algunas de las características, que en este caso específico, por supuesto, he hablado de la generación X y no quiero ampliarme tampoco en cada una de las generaciones, pero sin embargo, ahí están los referentes, los elementos que podrían de alguna manera definir quién nació en qué época y qué características de alguna manera tienen, y eso queda, como les dije, identificado pues en el capítulo, ¿no? Esto fue, lógicamente, un cuadro hecho por nosotros mismos, pero tomando como base al autor Peirano. Y por supuesto, una investigación tiene que tener objetivos, ¿no? Siempre es importante trazarse objetivos. Estos objetivos, por supuesto, estarán en función de la profundidad que exista previamente de la investigación, lógico que sí, y también en función de la profundidad que se le quiera dar a la investigación. Esto, como les dije, de alguna manera nosotros estamos haciendo, que ya vamos a verlo más adelante, desde nosotros, eh, tratando de buscar en profundidad, pero iniciando, por supuesto, estos temas intergeneracionales, y nosotros trazamos tres objetivos, ¿no? Uno de ellos fue identificar las características que han presentado los traspasos generacionales en las empresas familiares, que lo vamos a ver más adelante. El otro es analizar los patrones de comportamiento de las empresas familiares en las que interactuaban varias generaciones. Y lo otro, reconocer la importancia de los protocolos y de los procesos de sucesión para un cambio generacional y convivencia intergeneracional exitosa. Esto de alguna manera yo le decía a Alicia, a veces nosotros cuando hacemos investigación también forzamos ciertas cosas, ¿verdad? Porque le queremos dar soporte a algo. Entonces, cuando hay un conocimiento previo de todos nosotros, queremos identificar si es que realmente por allí va la cosa, ¿no?
Si es que eso que tanto hablamos sirve o no sirve dentro de lo que hemos podido obtener como información. Insisto, aunque la muestra no sea representativa, igual nos puede dar una pista para futuras investigaciones y temas, ¿verdad? Por supuesto, metodología y hay un método. Yo en este momento estoy hablando del método, aunque la metodología que se utilizó fue una metodología específica de dos autores, Kivi y von Kampenhut, que ellos tienen una metodología específica para las ciencias sociales, pero yo en este momento explico básicamente el método, o sea, el camino a seguir. Etimológicamente, el método 2 es el camino a seguir y cuál es el camino a seguir que nosotros tuvimos. Investigación cualitativa, porque lógicamente no hay datos numéricos, lógicamente, en la investigación, pero adicionalmente a eso también cualitativa, porque cuando uno quiere investigar temas hasta cierto punto novedosos, aunque también dentro de la investigación uno aprende y uno a veces dice que lo que yo estoy investigando no se ha investigado y a veces eso es falso. Hay gente que ya lo ha investigado, hay gente que algo ha hecho, ¿verdad? Y de hecho, si nos ponemos a ver realmente, las investigaciones muchas veces son repetitivas en otros contextos, bajo otras características, bajo otros Entonces, entornos. una cosa, Giuseppe, te voy a hacer un comentario. Entonces, hay como un sesgo del investigador, no hay hay subjetividad, hay total objetividad. Esto me parece muy interesante para comentarlo en este espacio, ¿no? Esta es una opinión muy personal, por supuesto, y muchos investigadores pueden, por supuesto, adoptar la postura distinta a la que yo voy a decir, pero desde mi punto de vista sí existe siempre un sesgo. Siempre va a haber un pequeño sesgo allí. Uno trata de alguna manera de ser lo más objetivo cuando uno quiere conseguir los resultados. Se intenta, pero a veces los sesgos propios de la formación, sesgos culturales, emocionales y tantas cosas que intervienen, o de necesidad, ¿verdad? Para cumplir con algo, a veces uno puede llegar a forzar esa investigación. Y uno puede decir, no, pero es que en ese momento ya no estamos hablando de investigación. No, sí, estamos hablando de investigación. Y de hecho hay muchos casos por allí en los que los mismos investigadores, grandes investigadores, han dicho que han tenido que hacer ciertas cosas para probar otras cosas, ¿verdad? Es decir, han metido su mano allí quitándole la objetividad a la investigación para poder llegar a lo que realmente se quiere como resultados. Yo todavía no estoy en ese nivel de esta gente, pero sí, o sea, al final del día siempre puede existir una mano negra que es de uno mismo, por supuesto, que ingrese allí. Y como les decía, investigación cualitativa, porque siempre la investigación cualitativa es la que se sugiere para iniciar investigaciones donde no existe mucha profundidad al respecto de los temas. Entonces, lógicamente, esa es la razón por la cual nosotros nos fuimos por ese tema de investigación cualitativa. Que entre otras cosas, si ustedes se dan cuenta, hacia la derecha, hacia la derecha lo que dice de cada uno del camino que seguimos, hay un autor, ¿verdad? Lo que trato de decir con esto es que estamos de alguna manera justificando, no a través mío, no a través de Giuseppe Iannone ni de Marta Guerrero, sino a través de Hernández, Guy Lincoln, Vail, Taylor, que esas cosas ellos ya la identificaron y que nosotros nos allanamos a lo que ellos dicen y que estamos de acuerdo y por eso nosotros lo citamos, ¿verdad? Un paradigma interpretativista que a mí me parece importantísimo y sobre todo yo tengo también un sesgo hacia la historia, ¿verdad? Entonces si nosotros nos ponemos a pensar en los arqueólogos, en los historiadores, ellos son interpretativistas. Existe una evidencia por allí y ellos lo que hacen es interpretar. Entonces a mí me gusta el paradigma interpretativista. De hecho, mi trabajo doctoral fue interpretativista, intentando comprender lo que me dijeron los empresarios, tanto en mi tesis como en este trabajo de investigación, a través de cosas, ¿de qué cosas? De entrevistas semiestructuradas. ¿Por qué entrevistas semiestructuradas? Precisamente siguiendo la misma línea, el mismo derrotero, la misma lógica. Estas son especialmente diseñadas para investigaciones de tipo cualitativa y para paradigmas interpretativistas. Y la ventaja que tiene la entrevista semiestructurada es más o menos como lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Estamos conversando, yo estoy hablando de algo, Alicia me interpela, me hace algún comentario, me dice algo, y yo empiezo a hablar de otras cosas diferentes, pero que de alguna manera nutren también a una investigación, ¿verdad? En este caso, se entiende, nutren a la presentación que estamos haciendo. Entonces, las entrevistas semiestructuradas tienen
tienen esa particularidad. Uno va con un banco de preguntas, que a veces ni siquiera las termina utilizando, ¿verdad? Pero que uno va captando ideas, va captando la información. Por supuesto, todo esto se graba y el objetivo de grabarlo, pues ya lo vamos a ver más adelante por qué, ¿verdad? Primero, porque la mente es frágil, partiendo de esa premisa, ¿no? Pero segundo, porque también, como vemos en el punto 5, por ejemplo, uno tiene que procesar información. Y la única información que uno obtiene, aparte, por supuesto, de la información de libros, aparte de la información de folletos de la misma organización, la información de los testigos privilegiados, es decir, de aquellas personas que son las que nos dan la información, que también se las puede denominar informantes clave. Esa información es necesaria para poder nosotros analizar y evaluar y procesar datos a través de una herramienta tecnológica que nosotros utilizamos, que también lo utilicé en otras investigaciones, que es el Atlas T, que el Atlas T es una herramienta para investigación de tipo cualitativo que permite precisamente eso, identificar aquellos patrones, permite identificar aquellas relaciones que existen entre las frases, ideas, palabras claves que se van diciendo, y lo que uno de alguna manera va haciendo es enganchando esas palabras para poderle dar una idea concreta que por supuesto después tiene que ser transmitida o generada pues lógicamente en un documento interpretado, ¿verdad? Estas empresas analizadas, a las cuales, pues, lógicamente no les he dado ni nombres ni apellidos, aunque he puesto nombres por allí, realmente una empresa me pidió que no participara con su nombre original, entonces yo decidí que las 4 no participaran con nombre original. El investigador puede darse esos lujos, ¿verdad? De decidir qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, y yo hice eso específicamente, pero el contenido, la realidad de lo que pasa es de la organización, ¿verdad? En Venezuela, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a una institución universitaria. Esta institución universitaria tenía una particularidad, era muy interesante cómo había surgido. El dueño, el fundador de este instituto, de esta universidad, porque realmente es una universidad, de esta universidad, se había ido a estudiar a Francia con una beca, y allá en Francia parece que existían instituciones de carácter tecnológico, y él llevó a Venezuela esa modalidad, y allí esa institución fue creciendo hasta el punto de que hoy en día trabaja con sus 2 hijas, ¿verdad? Y hoy ya es una universidad. No es una universidad grande, pero es una universidad que al menos tiene un nivel de presencia importante en algunas ciudades también importantes de Venezuela, ¿verdad? Y lo característico, lo interesante allí es que el fundador decía: yo no quiero salir de la empresa porque eso es lo mío, ¿no? Y la hija, la frase "no quiere salir de la empresa porque su alma es ser educador", es la frase de la hija que me lo decía. En el caso colombiano fue una farmacéutica de productos genéricos. Como bien dice allí, 2 hijas a quienes de temprana edad los incorporó a la empresa. En estos momentos la empresa se encuentra en fase de trabajo conjunto entre la segunda y tercera generación. Eso quiere decir que la primera generación, que fue el fundador, ya en estos momentos ya no se encuentra elaborando, sino que está haciendo unas funciones de asesor, ¿verdad? Como cuando en algún momento pues he ido a los seminarios del IADEF, se habla pues que ahí no lo saques totalmente, dale una función de asesor, pues precisamente eso es lo que de alguna forma esta empresa tiene, como lo tiene el fundador, como una especie de asesor. En Ecuador, esta es una empresa automotriz. Esta es específicamente la empresa en la que yo les había comentado, donde había trabajado y donde no había entendido absolutamente nada de lo que pasaba hasta que salí de la organización. El fundador, pues, miren que es gracioso, ¿no? El fundador era el dueño de la empresa, pues, ¿no? Cómo se manejaban. El hijo de estructuración. Entonces, como había un gerente general, él se puso de presidente ejecutivo. Pero como el padre tenía que tener un puesto, lo hicieron presidente del directorio, ¿verdad? O sea, uno hace lo que quiere con... Y esto tiene una particularidad, y es como un secreto a voces, es que el hijo realmente no es el hijo, es adoptado. Sin embargo, él le ha dado toda llamémoslo así, el- la disposición, todo el liderazgo de la organización. Por supuesto, esto que estoy diciendo se lo dijo ampliamente en la empresa, y lo puedo decir ampliamente sin ningún problema, porque al final del día tampoco está el nombre de quiénes son, ¿verdad? Pero y muy interesante, ¿no? Yo anteriormente, o mejor dicho, todavía no he escuchado
otra situación similar en organizaciones familiares. Pueden ser que sí, que existen y de hecho deben de existir, pero yo nunca lo había escuchado y para mí muy interesante. Y esta empresa peruana es del sector de panadería. Su fundador falleció en 1946, era italiano, era de origen italiano, y el hijo era muy joven, el hijo estudiaba en Francia, estudiaba panadería. Cuando muere el padre, se queda a cargo la madre y se queda a cargo el hijo, ¿verdad? Y ellos hicieron crecer la organización. Esta organización creció, pues lógicamente, muchísimo, convirtiéndose en una de las empresas más importantes del Perú, y en un momento determinado el padre dio a sí mismo el liderazgo a sus hijos, pero tuvo que regresar. Creo que desde el tema conceptual, creo que se los denominan los líderes generales, algo así, en las empresas familiares, como MacArthur, ¿no? Volveré, más o menos. Eso fue lo que pasó precisamente con ellos, ¿verdad? Regresó el padre a ser parte de la organización y después esa organización se vendió a un gran grupo panadero, ya con esto les digo todo, mexicano, ¿verdad? Entonces ya la empresa, pues lógicamente se pusieron ciertas condicionantes respecto a que no se quería perder el legado del padre, pero al final terminó siendo una gran corporación, una corporación más, mejor dicho, de un gran grupo panadero mexicano que me imagino ustedes ya se los están imaginando, ¿verdad? Giuseppe, como vos me dijiste, Ajá. te aviso que quedan más o menos unos, unos minutos y después vamos a abrir a preguntas también, así que anda Ah, listo, revisando. listo. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Pensé que Muchas tenía todo el día. bueno, Bueno, está bien, sería fantástico, está pero bien. está muy bueno. Bueno, básicamente, sí, básicamente, ¿qué es lo que hicimos aquí nosotros? Dividimos a los empresarios entre empresarios familiares, colombianos, venezolanos, ecuatorianos y peruanos y le dimos una nomenclatura. I de informante y B del país, ¿verdad? Y el número 1, 2, 3 significaba que de esa empresa era el número 1, el número 2 y el número 3. No pusimos número 1, número 2 y número 3 en el resto de empresas familiares de los otros países para no generarnos confusión. Entonces utilizamos hasta el número 12 en carreras seguidas. Entonces ya sabíamos que IE7 estábamos hablando entonces nosotros de un informante ecuatoriano, de la empresa ecuatoriana, que tenía el liderazgo de la organización. Y así fue como los identificamos. Esto básicamente se identifica así para poder después hacer los análisis, las conclusiones y las discusiones, ¿verdad? Como yo les decía, utilizar información cualitativa y utilizar el Atlas T nos lleva a esto, a generar categorías, dimensiones e indicadores. ¿De dónde surgen? Surgen de la revisión teórica por una parte, pero también nosotros decidimos que esto surja de todas las palabras que más se repetían y que más de alguna manera se relacionaban con lo que decía cada uno de los investigados. Las fuimos de alguna manera categorizando y metíamos en un mismo saco aquellas palabras que considerábamos que eran sinónimas para poder generar esos indicadores. ¿Ok? Y las categorías, lógicamente, generadas pues, con base a los temas de la literatura que armamos, al igual los temas de las dimensiones que de alguna manera parten. Cambio generacional, sucesión, ¿verdad? Compromiso, valores. Perfil ocupacional, formación académica. Era un poco la lógica que seguíamos para dimensionarlas y poder llevar eso hacia la información del Atlas T. Surgieron más de 12 relaciones, pero yo cogí solamente las 5 relaciones que me generaban más contenido, ¿sí? El investigador también puede darse el lujo de hacer eso. Ahí ya hay un sesgo, si ustedes se dan cuenta, y no hecho por mí, sino de manera general, ¿verdad? El investigador dice, esto es lo que me sirve y eso es lo que tomé, y estas fueron las relaciones que yo de alguna manera creé, mejor dicho, no yo, lo creó el Atlas T a través de la información que se generó y se generaron estas relaciones y producto de esas relaciones salieron estos resultados, ¿verdad? Ahí pueden ustedes verlos. Yo les decía que el hecho era de que se obtenían resultados. Los resultados es lo que de alguna manera el empresario hablaba y la discusión es lo que él habla versus lo que dice la teoría. Si ustedes pueden ver allí, por ejemplo, en el espacio número 2, que fue donde más encontramos estas relaciones, esta discusión, lo que dice el IS y lo que dice el profesor John Martínez, que me imagino pues muchos de ustedes lo conocen, encaja perfectamente entre lo que dice el entrevistado y lo que dicen ellos en sus libros, en su teoría. No significa que en los otros espacios que tenemos allí no exista una relación al respecto de lo que se ha dicho. No, no, no. Lo que está en los otros espacios también está, porque eso está combinado los resultados con la discusión. Entonces ahí vemos una serie de cosas importantes que ustedes pueden leerlas, pero no quisiera leerlo, pues, lógicamente para no ser
repetitivo en esto, pero ahí ya está la combinación de resultados versus discusión, lo que de alguna manera, lo que me dijeron versus lo que dicen los investigadores, de alguna forma queda claramente establecido allí. Algo importante también dentro de los resultados, y que este lo puse solo, es que pudo observarse también que en aquellas organizaciones familiares donde la tecnología de punta no está incorporada en los procesos, sucesores o hijos de trabajo conjuntos con los fundadores, que significa investigador de empresa peruana, segunda generación, porque la tercera generación sería el 12, ¿verdad? Entonces ahí queda de alguna manera demostrado que hemos utilizado la nomenclatura como tal, ¿verdad? Y algunas conclusiones importantes, entre ellas, una vez más entra el tema del protocolo y entra el tema de la sucesión. Los protocolos deben de ser generados a la medida de la organización y la sucesión tiene que ser una película más no una foto. En términos generales, esa es la conclusión, ¿verdad? Y también se habla que si bien en algunas empresas el cambio generacional dio resultados positivos con la entrada de la generación X y Millennials, en otros sigue predominando la generación Greater Silence en menor medida y los Baby Boomers. De esos tenemos 2, 3 empresas en las que sucedía de alguna forma esto. Eso básicamente fue la presentación. Muchas gracias. Bueno, excelente, Giuseppe. La verdad que muchísimo material que no se agota en esta reunión y por eso la invitación a después leer el libro, el capítulo de ustedes, que bueno, realmente parten de valores, de contextos, de hitos, de símbolos, comportamientos y demás características propias que pertenecen a cada una de las generaciones, ¿no? Con este cuadro exhaustivo, comparativo que presentaron, y se centra la investigación en la pregunta sobre la falta de resultados esperados en los traspasos generacionales, ¿no? Y destacan la importancia del desarrollo e implementación del protocolo familiar. Javi, quería saber si podés contarnos o si tenés alguna pregunta respecto de la exposición. Sí, me parece interesante lo que expresabas del protocolo a la medida de la organización, ¿no? Esto que para nosotros hoy ya nos resulta obvio, ¿no? Pero que no siempre se hizo así. Correcto. La pregunta que te quiero hacer es si todas estas organizaciones tenían un protocolo, si se había actualizado, si era un protocolo que estaba vigente o si estaba en construcción. Mira, ¿qué te puedo decir? En el caso, por ejemplo, de la empresa automotriz, ¿verdad? Existía un protocolo que, más o menos como para hacer una especie de analogía, abro el cajón y, creo que por algún lugar está. No sé si pude expresar eficientemente lo que traté de decir, ¿verdad? En el caso de la empresa venezolana, por ejemplo, se intentó hacer un protocolo, pero definitivamente el padre estaba totalmente reacio. Y en el caso de la empresa colombiana existía claramente un protocolo, por supuesto que sí. Y en el caso de la empresa peruana no se llegó a construir el protocolo porque siempre el proceso generacional o el de traspaso generacional fue como decía un amigo, ¿no? ¿Por dónde va el viento? ¿Verdad? Y al final terminó y redundó eso en la venta de la organización. Entonces, esa es la razón por la cual, bueno, igual la conclusión termina siendo de que efectivamente se necesita un protocolo a la medida por todo lo que pudimos observar y analizar y escuchar sobre todo, ¿no? Que me había olvidado de mencionar, cabe resaltar que estas entrevistas fueron hechas también a través de Zoom, ¿verdad? No se presta muchas veces para poder entender ciertos gestos, ciertas caras, porque a veces yo te veo, por ejemplo, a ti que estás quieto, pero estás hablando, pero no te me mueves, entonces uno no puede interpretar ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero dentro de la medida de las posibilidades, porque adicionalmente esto fue hecho en pandemia, ¿no? En la medida de las posibilidades se trató de tratar de poder entender algo de lo que significaban los gestos, las caras, los movimientos de mano, etcétera, etcétera. Qué interesante esto que estás comentando, ¿no? Como lo verbal y lo gestual, Claro. el valor que tiene lo gestual dentro de las entrevistas cualitativas, ¿no? Y en profundidad, como que completan el marco interpretativo. Así Sí, es. Javi, ¿querías comentar algo más? Sí, y yo me quedé pensando cuando presentabas el marco teórico y la tabla de las generaciones que ocupa 3 hojas del capítulo. Yo Sí. tengo el capítulo completo y son 3 hojas, efectivamente.
Y mi pregunta tiene que ver con tu experiencia como investigador. Vos citas a Peirano, pero también esta definición de millennial viene de Strauss, ¿no? También anterior. La pregunta es, este planteo generacional que creo que tiene origen en Estados Unidos, o por lo menos anglosajón, si puede Anglosajón. adaptarse correctamente a las generaciones latinoamericanas, si vos creés que se adapta. Yo creo que esa es una buena pregunta. Yo creo que esa es una muy buena pregunta. A lo mejor no tan fácil de contestarla, pero el tema está en que uno dice, ¿no? ¿Se adapta o no se adapta a la generación latinoamericana? Yo me atrevería a decir que sí, y mucho más ahora, o sea, en cierta medida, por supuesto, todo en cierta medida, y mucho más ahora con la forma en la que tiene o que tenemos de comunicarnos y de estar informados, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera, pues sí existe una adaptación bastante interesante al contexto latinoamericano, aunque sin embargo, a pesar de eso, yo siempre creo que es importante generar nuestro propio conocimiento local, porque hay unos temas culturales y por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar en Colombia, bueno, estoy viviendo ahorita en Colombia, Ecuador, he tenido la oportunidad de trabajar con otros países y siempre hay un tema cultural allí que aunque tenemos entre comillas el mismo origen, sin embargo nos diferencia sustancialmente. Entonces, si bien es cierto hay cosas que son adaptadas y podemos tomarla, por supuesto, de nuestro entorno, de ese entorno anglosajón del que mencionas, sí, pero también tenemos nuestras particularidades que están en función de los temas culturales. Entonces, por eso es que yo decía que para mí, Giuseppe Vanoni, era importante analizar Latinoamérica. Yo vivo en Latinoamérica, no pienso irme a vivir a Europa, por lo tanto quiero entender a Latinoamérica. Y como yo les decía, yo tengo un sesgo histórico allí en mis genes, ¿verdad? Hasta el punto de que mi hijo es historiador, como les había dicho. Y me gusta entender todas esas cosas, ¿no? Y yo veo muchos programas de historia, aunque tú no lo creas, todas las noches, 1, 2 horas estoy viendo temas de historia para comprender realmente por qué actuaba antes así la gente y por qué actuamos ahora de esta misma forma. Y vamos comprendiendo cosas, situaciones, formas de ver la vida, cómo la miraban. Verás que uno se queda, por supuesto, sorprendido y cómo la vemos nosotros ahora. Muchas veces, en mi criterio, somos más rudimentarios ahora que lo que era antes la gente desde esa perspectiva cultural, desde esa perspectiva de ver la vida. Mira, la verdad, Giuseppe, es tan rico todo lo que estás contando y todo tu interés también por las historias, la biografía, todo esto que está reflejado en la profundidad del artículo. La verdad que estamos muy, muy agradecidos. Siempre es como que tenemos ganas de más, que yo creo que también va a ser interesante poder leer en directo el capítulo y seguir teniendo todos tus aportes, porque el IADEF se nutre mucho de tus intervenciones y estamos muy agradecidos de todo esto. Así que eso primero agradecerte. Y después, antes de dar cabida a comentar cuál va a ser nuestra próxima actividad, que por favor des el cierre con algo de esta charla, de este conversatorio. Bueno, la verdad es que no sé si vaya a ser un cierre del conversatorio. Lo único que yo sí les quiero decir, realmente, yo el IADEF lo conozco, yo no sé si estoy equivocado de fecha, pero más o menos será desde el 2010, 2011, puede ser, ¿verdad? Yo me acuerdo que vi en internet, creo que fue, que se abría un curso, un seminario para consultores de empresas familiares y yo me quedé con ese bicho, con esa pica, como decimos acá nosotros en Ecuador. Y yo decía, yo tengo que asistir a eso, yo tengo que asistir a eso. Entre otras cosas, y esto no es cuento, yo tengo mucho, a mí me gusta mucho la Argentina, ¿no? Y yo decía, y de paso tengo que ir a Argentina porque me gusta Argentina. Y tuve la oportunidad de ir, me acuerdo, a aquel encuentro que fue en un edificio de contadores, creo que fue. Sí, sí. Yo en esa ocasión me fui con mi hijo, me fui a la Argentina, fue una experiencia muy interesante, muy linda realmente estar en el IADEF. Después de eso, el año siguiente no pude ir, pero después estuve en el 2019, que yo me llevé a un amigo al IADEF, que
como anécdota, no lo dejaron entrar a Argentina, lo regresaron, estaba bravísimo con los argentinos y me decía que no, que los argentinos, yo le decía, ¿sabes qué, compadre? Eso fue un tema tuyo, eso no fue un tema de Argentina, eso fue un tema tuyo. Pero en términos generales, más que de la charla, es un tema de agradecimiento al IADEF, un agradecimiento por supuesto a usted, a todos los que hacen parte del IADEF, a Natalia con quien estamos trabajando y que ahora tiene una apertura muy interesante al respecto de los temas de investigación. Entonces, ¿qué le puedo decir? Es la institución extranjera, internacional, que me ha abierto unas puertas para poder hablar de un tema que me gusta, de un tema que me apasiona, que es el tema de las empresas familiares y pues yo creo que el que tiene que agradecer aquí más soy yo al respecto de eso, ¿no? Yo realmente estoy muy agradecido con eso y como siempre les he dicho, igual se lo digo a Natalia y se lo diría a cualquier miembro del IADEF, cuenten conmigo para lo que sea, que siempre estaré allí dispuesto a ayudar en lo que más pueda. Muchísimas gracias. Vos, Javier, querés dar un cierre y anunciamos el próximo Ateneo. Yo, un agradecimiento muy grande. Giuseppe, es muy interesante leer una investigación de esta calidad. Realmente creo que enriquece mucho a nuestras publicaciones. Y como cierre, también recordarle a toda la audiencia que nos siga en las redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del IADEF y que pueden visitar nuestro sitio web, como dijo Giuseppe, en iadef.org, para encontrar también todo el material y todas las novedades del instituto. Bueno, mil gracias. Cariños para Marta, que estuvo presente también en el trabajo colaborativo y de mucho nivel. Y bueno, les anuncio que el próximo Ateneo Virtual va a ser el 7 de julio a las 18:30 y ni más ni menos que desafíos y aprendizajes para la convivencia armónica con millennials y centennials en la empresa familiar. En este caso, o sea, una continuidad de estos temas que nos parecen tan interesantes de las nuevas generaciones en la empresa familiar, de la doctora Lilian Vargas en colaboración con su hija, con Camila Carrara Vargas desde Resistencia, Chaco, Argentina. Así que, bueno, los esperamos en el mismo horario, 18:30 horas de Argentina, 7 de julio, miércoles. Y bueno, un placer como siempre y gracias Giuseppe, gracias Marta, gracias Javier y a todos los que estuvieron presentes en el día de hoy. Y bueno, esto como queda grabado, después podemos también compartirlo. Bueno, hasta la próxima. Pasen bien, gracias. Gracias. Un gusto, que les vaya bien. Gracias, Javier. Adiós. Gracias.